Buenas noches, amigos. El ministro de Justicia, Vicente Ceballos, acaba de declarar que se espera que la alta del expresidente Alberto Fujimori en la clínica Centenario, última condición en realidad, para que sea trasladado de nuevo al penal de Barbadillo, La Diroes, salga esta alta en aproximadamente 5 días. Es lo que ha dicho Vicente Ceballos. Más temprano hemos tenido contacto con la clínica Centenario. Y bueno, vamos a comenzar así, con este tema, nuestra conversación con el congresista de Fuerza Popular, Miguel Torres, a quien le damos la bienvenida después de un tiempo. Congresista, gracias por estar con nosotros. Enrique, muchísimas gracias. Yo en realidad pido disculpas. No, por estaba comentando que hace casi 2 años que no venía. Son tantos los avatares, ya decíamos que íbamos a hacer un challenge, a ver cómo estamos después de 2 años, en estos 2 años tan movidos. Sí, no, pero muy contento de estar acá. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo observan la situación en Fuerza Popular, primero del expresidente Alberto Fujimori? Bueno, lo primero que tendría que decir es que al igual que el congresista Tubino, que nuestro vocero, pues yo lamento que el día de hoy nuevamente estemos tomando este tema o metiendo en la agenda el tema de la libertad de Alberto Fujimori. Es una persona cuya salud evidentemente está quebrantada, más allá de si se puede o no se puede atender de manera ambulatoria. Yo creo que a nadie le cabe duda de que ya llegó a una edad, ya llegó a una situación, una condición médica en donde evidentemente parece ya hasta un tanto, no sé si decir injusto, cruel, el tratar de volverlo a regresar a una prisión. Desde el punto de vista jurídico, yo lo que sí tengo que decirte, Enrique, es que a mí me llama muchísimo la atención que todavía estemos discutiendo un tema que para mí nunca debió retornar, digamos, a la justicia ordinaria. En todo caso, deberíamos verlo en la vía constitucional. Nosotros estamos hablando de una prerrogativa constitucional. O sea, nos guste o no nos guste. La del indulto. La forma, exactamente, la forma como se vive el indulto, esta verificación de la convencionalidad del indulto no es para que lo vea un juez, digamos, en la justicia común, ordinaria, ni que estemos esperando ahora en la sala una decisión, sino que en realidad debería estar yendo por el camino constitucional, que es el que verdaderamente corresponde. O sea, debió ir de frente al Tribunal Constitucional. Debió ir hacia la justicia esta respuesta de la Corte en todo caso, Interamericana. Que yo en lo personal creo que el tema era irrevisable, era una prerrogativa del presidente de la República, y me da pena ver cómo el Ejecutivo no ha defendido finalmente una decisión que, como te digo, podemos haber estado a favor, en contra de las formas, pero que finalmente se tomó una decisión y había que respetarla. Siempre será lamentable, congresista, una situación como esa, como usted es un hombre anciano de más de 80 años, al fin y al cabo es presidente de la República, independientemente de lo controversial del personaje, pero imposible no volver, y a veces pues, uno siente que puede estar poniendo el dedo en la llaga, pero imposible no volver a toda esta suerte de drama político que se desató en torno al indulto, donde Fuerza Popular fue, digamos, instrumental para demostrar que el indulto había sido consecuencia de una negociación política. ¿Eso fue, ahora lo pueden decir, un error por parte de Fuerza Popular? Yo no tengo la seguridad, la convicción absoluta de que haya sido como consecuencia de una negociación política. Tengo, claro, altas sospechas, tengo recuerdos de esta frustración mía que yo sentía en ese momento porque, y se lo decía a muchas personas, o sea, el presidente no se merece salir de esta manera, el expresidente Alberto Fujimori no se merece salir de esta manera. Para mí, el camino más adecuado, el más correcto y el que hacía una mayor justicia eran los habeas corpus que se habían presentado y que estaban a puertas de ser visto en el Tribunal Constitucional. Entonces, Pero el hecho es que lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Lamento haber tenido razón. O sea, lamento haber tenido razón en el sentido de que este no era el camino, porque este camino se sujetaba a muchos cuestionamientos que yo creo que al final y al cabo son injustos y fuera de la norma, fuera de esta prerrogativa presidencial. Pero en fin, también nos invita mucho a reflexionar como sociedad, ¿no? Personas de 80 años, personas que no representan ningún tipo de riesgo para la comunidad y que verdaderamente podríamos nosotros
ser bastante más concesivos para que ellos puedan terminar pagando por los delitos que en su caso hubiera cometido. El jefe de la ONMA se ha referido hoy a arresto Sí, lo domiciliario. escuché. ¿Cómo van a volver a abordar toda esa discusión? El tema es interesante porque en realidad tú sabes que se presentó, entiendo que Jenny Vilcatoma presentó un proyecto de ley que nosotros lo aprobamos, luego el Poder Ejecutivo lo observó. ¿Te acuerdas que era este tema de pena humanitaria, ¿no? Una especie de grillete en una zona específica. Esto fue observado por el Ejecutivo, ha retornado. Es importante señalar de que hace más de un mes debatimos este tema en la Comisión de Justicia y se ha aprobado un nuevo dictamen, ¿no? No es una insistencia, es un nuevo dictamen modificando, atendiendo a las observaciones que ha hecho el Ejecutivo y ya tiene varias semanas simplemente a la espera de que se presente al Pleno del Congreso. Entonces creo que sí sería interesante que esto se pueda ver con prontitud. Nuevamente, no solamente por el caso específico de una persona, sino, Enrique, porque esto involucra una cantidad enorme de personas. La reforma penitenciaria es una de las tantas reformas que están pendientes al día de hoy. O sea, siempre hablamos de la reforma laboral, de la reforma tributaria, pero acá también tenemos un tema de reforma penitenciaria que debe estar dentro de la agenda. Está sobrepoblado los penales, la realidad de los penales es triste, la forma como se trata a los internos y a los familiares de los internos es terrible y creo que sí merece la atención de parte de nosotros. Y en este drama familiar particular para los Fujimori, que es tener también a Keiko Fujimori en prisión, ¿no? Terrible, ¿no? Una O sea, situación parecería como que... esta. Y a mí me da muchísima pena porque parecería que la agenda del país a veces se concentrara en cómo podemos hacer de la vida de la familia Fujimori la peor situación posible. O sea, no solamente estamos hablando de que al expresidente lo metieron en la cárcel, justa o injustamente, como se quiera discutir, sino de que después se juega constantemente con su libertad. Luego veo sí, persecución. Yo no voy a definir quién, porque yo no tengo la prueba de quién está atrás, pero sí veo una persecución no solamente hacia el papá, hacia la hija, hacia los hermanos, hacia los amigos, hacia todas las personas que están en el entorno de la familia Fujimori, y uno se pregunta y dice, rayos, ¿qué pasó acá? ¿Quieres que sea un poquito más puntual y directo? Para mí, y yo ya lo he dicho en más de una oportunidad, me siento frustrado cada vez que yo voy de visita hacia donde se encuentra libertad condicionada de su libertad Keiko en Chorrillos, y me pongo a preguntar, yo, este es el país de cabeza. O sea, mientras que pienso pues a un Toledo, pienso a exgobernantes que gozan de una libertad y que habiendo sido gobierno y habiendo muchísimos indicios, si no son ya pruebas comprobadas de la corrupción que hubo, la única persona que ahorita está dentro de prisión es una persona que nunca gobernó. Hay otros que le van a decir, Humala ya pasó por la cárcel, Toledo es prófugo de la justicia, Sí. Es decir, o sea, hablar ¿Sabes cuál es la- que hay una Sí. suerte de persecución contra los Fujimori, van a haber argumentos que van hacia el otro lado y le van a decir, todos están pasando por este aro. Sí, Enrique, pero hay una diferencia diametral, enorme, abismal. Keiko Fujimori nunca fue gobierno. O sea, díganme, vamos a suponer por un instante, ¿ok?, que los supuestos, esta construcción que está haciendo la Fiscalía en el caso de Keiko Fujimori sea acertado. ¿Acaso nosotros podríamos poner en la misma situación a Keiko Fujimori respecto de los expresidentes? La diferencia es abismal. Ella nunca ha sido parte del Ejecutivo, nunca ha tenido que administrar fondos públicos, nunca ha tocado un solo sol de los peruanos. Mientras que tenemos al frente a exgobernantes que verdaderamente han administrado los recursos de cada uno de los ciudadanos. Entonces yo creo que no se está midiendo con la misma vara y además se está haciendo extremadamente injusto. Usted es abogado. Efectivamente, la hipótesis de la Fiscalía va por el lado que si bien Keiko Fujimori no gobernó, sí ejerció poder dentro del Congreso que controlaba y que en esa línea se obstruyó la investigación, ¿no? Con lo que ya sabemos con Domingo Pérez, los famosos chats, la presión que pudo haber hecho la bancada. Si usted, repito, como abogado, tiene que volver, y se lo pregunto porque no lo hemos visto tanto en esa movida, no ha saltado su nombre tanto en esa movida,
¿usted sería crítico con lo que fue el comportamiento de Fuerza Popular ante las investigaciones en curso? No. Que para la Fiscalía es, en realidad, lo que tiene a Keiko Fujimori bajo prisión. No, en lo absoluto. A ver, en ningún momento ha habido algún tipo de obstrucción a la justicia. Nosotros no podemos trastocar los temas. Vamos. Una cosa es que exista un partido Fuerza Popular, que tenga una presidenta del partido, una lideresa, que haya militantes, que hayan congresistas que forman parte de y que haya una coordinación respecto a los temas políticos que se tienen que ver. No voy a entrar al tema del chat, como nunca lo he entrado en ninguna entrevista, porque no me parece correcto. No obstante que mi participación es mínima, casi inexistente en el chat, sí me parece que nunca se debió ventilar porque es un chat privado, es un chat en donde había coordinaciones. Quizás los adjetivos, la forma de expresarse no era la más adecuada, podrá ser, pero no podemos nosotros entrar en una esfera en donde lo que se está haciendo es actividad política. Se está criminalizando la política desde esa perspectiva. Por supuesto que sí. Pero el chat lo entrega al propio señor Reategui, todo indica, ¿no? El propio congresista Reategui como supuesta prueba de la, digamos, otra vez, obstrucción que Fuerza Popular le hacía a la investigación fiscal. Poco o nada importa quién lo haya entregado. El tema simplemente es, oigan, acá hay una actividad política y si ustedes van a empezar ustedes, no me refiero a ti, sino en general, si se va a empezar a sacar, a descontextualizar acciones de una bancada, pues evidentemente estamos muy mal. Yo creo que lo que estamos haciendo es un débil favor a la democracia y no lo digo como un cliché, como una frase típica, pero es que verdaderamente tú crees que en tu sano juicio haya mucha gente que ahora quiera entrar en política. O sea, porque ahora ya no solamente para las personas que somos honestas es un mal negocio, porque definitivamente en el sector privado podrías estar recibiendo retribución mucho mejor, sino que adicionalmente te ves expuesto a una persecución, a riesgos innecesarios en tu vida. Entonces yo creo que estamos haciendo un flaco favor. Estamos ahuyentando a las personas que verdaderamente necesita nuestro país. Es muy coherente lo que usted me dice. Antes de ir a la pausa, todo este escenario que usted plantea, ¿no cree que en algo tuvo responsabilidad Fuerza Popular para llegar a ese punto? Para llegar a este ambiente, me refiero, con el tema de los últimos 2 años en el Congreso. Cada vez que me han preguntado si es que nosotros hacemos un mea culpa, yo no me escapo de la pregunta. Yo soy muy directo en decirlo sí. Nosotros nos concentramos demasiado en el tema de la fiscalización durante los primeros años. Hubimos muchos que dentro de la bancada reclamábamos y decíamos que necesitábamos entrar en las reformas que el país necesita. Y creo que nos ganó el tema de la fiscalización. O le ganó a Keiko Fujimori el no superar la derrota, como también señalan es que a ver, vamos, o sea, por más que se pinte que Keiko pues es la sobre todopoderosa y que nosotros hacíamos lo que ella... Vamos, o sea, nosotros empezamos siendo 73 personas con pensamientos particulares, con formas de pensar específicas. O sea, si ustedes van a decirnos de que si Keiko nos decía, oigan, párense, íbamos a seguir todos al pie de la línea, pues eso no es cierto, eso no es cierto. Y habíamos quienes, evidentemente, la gran mayoría, que nosotros decíamos, oye, creemos que debemos hacer estas otras cosas adicionalmente. Nos ganó el tema de la fiscalización, que no ha sido poca cosa, que ha sido importante, no debo de dejar de reconocerlo, pero creo que perdimos un tiempo importante para avanzar en temas país. Miguel Torres, vamos a una pausa y entremos precisamente a las honduras parlamentarias que hoy enfrentamos y, bueno, cómo va a terminar el país en el año 2021, cómo hacer en todo caso para tener una agenda más constructiva. Vamos a una pausa, regresamos con más. Tratemos de entrar, Miguel Torres, a lo que se viene en los próximos meses y en realidad en los próximos años, porque este Congreso tiene, ¿no?, y todos esperamos que trabajar hasta el 2021. Si algo se puede aprovechar, si se puede dar un viraje a esta situación, ¿por dónde debería participar el Congreso? ¿Dónde están, en todo caso, las grandes reformas? Además, por supuesto, de las que están en cartera ahora mismo, ¿no? La reforma política, la reforma de los temas judiciales, por supuesto. Sí. ¿Cuál es la gran agenda que debería abordar el Congreso? A ver, una agenda que sí estuvo desde el inicio y que estuvo dentro de la agenda y fue avanzando poco a poco, lentamente, pero fue cada vez consolidándose más, fue la reforma electoral.
luego ha empatado con esta intención del Ejecutivo de fortalecerlo ya en la reforma política, lo cual me parece muy bien. Estamos entrando ya discutiendo ahorita una reforma judicial que es importante. La Comisión de Constitución ha venido trabajando de manera constante en todo lo que se refiere a los proyectos de ley de autoridades de control en el tema del Poder Judicial, en el tema de la Fiscalía, se han aprobado algunos dictámenes, en la comisión especial que va a elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, lo que antes era el CNM. Es decir, hay una reforma judicial que está interesante, una reforma de justicia que está interesante. ¿Y qué va a salir? Sí, yo la verdad es que no tengo ni la menor duda de que vaya a salir. Además estamos respondiendo a una decisión ciudadana del referéndum, de respaldar el tema de la Junta Nacional de Justicia. Entonces nada, para adelante vamos, y creo que eso es algo positivo. Sin apresuramientos, no hay que tampoco simplemente pasar las normas como nos vayan llegando, porque ya en más de una oportunidad hemos advertido de que los proyectos que nos envía el Ejecutivo no necesariamente son correctos o son perfectos. Basta simplemente ver lo que sucedió cuando presentaron la declaratoria de emergencia del Ministerio Público. Objetivo quizás saludable en el sentido de poder reformular la situación en la que nos encontrábamos, pero evidentemente inconstitucional, siendo un organismo constitucionalmente autónomo. Pero hay otro lado de la agenda, ¿no? Esta es una agenda política, es una agenda de justicia, pero también hay una agenda económica que yo creo que es fundamental, y creo que es hacia donde nos tenemos que abocar. Estamos hablando mucho de lo que es la reforma laboral. Sin embargo, yo espero que el Ejecutivo tenga una reacción en el tema, porque se le escuchó en algún momento introducir... Pero se apagó. Y se apagó. Entonces, yo creo que es importante, no como dicen muchos, en favor del empresariado, no, sino en favor de esa gran cantidad de trabajadores que el día de hoy están en la informalidad, debido a que tenemos un régimen laboral sumamente duro, sumamente estricto, y que evidentemente no favorece la generación de empleo. ¿Por dónde mover esa reforma laboral? Anoche Fernando Rospigliosi nos lo comentaba, el presidente, entre otras cosas, podría aprovechar su gran popularidad, si no puede ir a la reelección, como él mismo lo ha repetido tantas veces, en invertirla, ¿no?, en algo que realmente marque una diferencia, pero que no es necesariamente popular, como una reforma laboral. ¿Ustedes tienen una agenda por ese lado? ¿Cuáles serían los principales puntos, así si los tenemos que resumir? Mira, en reforma laboral, lo que evidentemente, y esto yo te lo hablo de manera personal, no involucra a la bancada, porque todavía no hemos entrado en una discusión específica. Evidentemente el tema de esta restitución que se generó como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional es algo que nosotros tenemos que revisar. ¿Qué alternativas tenemos? Algunos regímenes han funcionado bastante bien. Por ejemplo, el régimen de las normas de promoción del sector agrario, donde tienes esta flexibilidad y donde nosotros hemos podido advertir de que se logra una generación de empleo bastante importante. De hecho, se ha discutido hace algunos meses la prórroga de esta norma, y espero que en las próximas semanas, si no es en marzo, cuando retomemos la legislatura, podamos analizarlo. ¿En qué otros sectores se podría aplicar? Yo creo que en general es una norma que debe tratar de replicarse de la mayor manera posible. Ahora, ¿le van a decir que recortan derechos adquiridos? Sí, ese es el discurso tradicional y normal. Yo lo pondría desde una óptica distinta. Yo pondría de que estamos mejorando la situación de 70 u 80% de peruanos que no tiene un trabajo formal, que no tiene acceso a ningún tipo de derecho, y que, claro, las normas son perfectibles. O sea, de hecho, cuando revisamos las normas de promoción del sector agrario, dijimos, ok, pero hay que hacer tales ajustes, hay que mejorar el tema de las vacaciones, hay que mejorar el tema de la CTS. Claro, siempre hay formas de hacerlo de una manera más adecuada, pero creo que es momento de tocar el tema. O sea, el tema simplemente ha sido intocable durante años, y como tú dices, el presidente debería aprovechar esa popularidad, y quizás nosotros también deberíamos decir, oye, bueno, ya no hay reelección, ¿no? Podríamos abocarnos a algo que marque la historia, que marque la diferencia. Pero no solamente es en el tema laboral, Enrique. Yo estoy trabajando en las últimas semanas una propuesta de reforma tributaria. ¿Cuáles serían las principales características? Sí, básicamente lo que nosotros estamos tratando de encontrar es un mecanismo a través del cual las personas sientan una mayor relación con lo que se refiere
a el cumplimiento de los tributos o a ayudar a la administración tributaria a hacer una actividad más formal. El día de hoy, cuando nosotros salimos a la calle, consumimos, no tenemos ningún beneficio real como personas naturales, como sujetos físicos, en pedir un comprobante de pago, ¿no? Eso lo que genera es una altísima evasión, una recaudación muy baja en lo que se refiere a los consumos de las personas, y creo que debemos cambiar las reglas. El sistema que tenemos al día de hoy las grandes empresas han encontrado muchos vacíos que se aprovechan, y los pequeños y las personas naturales sienten que es un régimen que no se entiende o que es demasiado complicado o que por último no encuentra un beneficio directo. Creo que tenemos que ser un poquito más creativos, tratar de encontrar alguna relación directa para que cada ciudadano diga, sí, pues, no solamente estoy haciendo bien esto, o sea, no solamente estoy pidiendo mi comprobante de pago, no solamente pago mis tributos porque tiene que haber una redistribución de riqueza, tenemos que ayudar a los que menos tienen, sino porque además voy a tener yo algún tipo de beneficio directo. Creo que por ahí es el camino. Se nos acaba el tiempo rápidamente. ¿La próxima presidencia del Congreso no va a ser de Fuerza Popular? ¿Sería mejor que no fuera de Fuerza Popular? Yo creo que lo mejor es mesa multipartidaria. Creo... Con una presidencia que no necesariamente esté encabezada. No necesariamente, ¿no? Ya lo hemos visto en algunas otras oportunidades donde no necesariamente el grupo que tenga la primera minoría es el que encabece el Parlamento. Puede tranquilamente aparecer otras fuerzas, y la verdad es que mientras sea multipartidario yo estaría ¿Se habla con contento. Daniel Salaverry? Hemos conversado, ya no hace mucho en realidad. Yo lamento la separación que ha tenido de Fuerza Popular. Hubiera preferido que esto no se diera. Sin embargo, también he sido muy claro, creo que ha sido un sinceramiento de la situación como estaba, ¿no? Para terminar en una nota un poquito más positiva, me dicen que usted usa la bicicleta por todas partes y que incluso hay un proyecto de ley y que se increíblemente tendría pues una complicidad con el alcalde Jorge Muñoz para impulsar el uso de la bicicleta. En realidad, ya es una ley aprobada por unanimidad en el Congreso y ha sido remitida al Ejecutivo. Yo estoy esperando que el presidente de la República nos dé la buena noticia de su promulgación en cualquier momento. El 31 de enero vence el plazo para que la promulgue. Es una norma que no es declarativa, es en realidad una norma que va directamente, como dicen, a la vena respecto de considerar a la bicicleta como un mecanismo de transporte que tenga que ser considerado no solamente en nuestra capital, sino en todo el país. Propone, evidentemente, derechos, obligaciones respecto de los ciclistas, poniendo siempre hincapié en que la preferencia lo tiene el peatón, luego es el ciclista, luego es el transporte masivo y luego es el transporte individual o privado. Establece exigencias como el tema de estacionamientos, que es algo tan importante, la necesidad de la construcción de ciclovías. Hoy día tenemos cerca de 200 kilómetros de ciclovías, según el Banco Mundial necesitaríamos más de 1000 kilómetros solamente en la ciudad de Lima. Y este es un tema que para muchos puede parecer poco relevante, pero que es importantísimo en el tema del transporte. Imagínate, casi 40% de las personas que reciben un sueldo mínimo se va en gastos de movilidad. Así es. Sí, y eso, que no tocamos el tema de la salud, el tema ambiental, el tema de la reducción de tiempos. 3 o 4 horas nos demoramos al día en transportarnos. Este tema de la bicicleta creo que es un tema muy importante, no es poca cosa. Yo saludo que tengamos un alcalde que esté tan comprometido con este tema, y la verdad es que espero que la ley sea promulgada en estos días y podamos celebrarlo. De repente, si pedaleamos, tenemos también todos una mejor tolerancia política en estos años. Respeto, sobre todo respeto. Gracias, Miguel Torres, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Vamos a una pausa, regresamos con lo último, no se vayan.